las 8 de la mañana con 6 minutos y a esta hora el contacto telemático lo hacemos con el ingeniero Juan Carlos Vega, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muy buenos días, ministro. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Luisa María. Encantado de estar aquí en Forever. Ministro, lo dejo con el doctor Modesto Polo. Ministro, muy buenos días. Qué gusto. Para entrar en materia, ministro, si los fenómenos como el Niño y la Niña son eventos cíclicos, ¿por qué históricamente el país sigue reaccionando cuando la emergencia ya explotó y no es desde una verdadera planificación preventiva? Yo creo que lo que dice usted es así, no hay que ser reactivos y esta vez sí tenemos el tiempo para planificar. Una de las herramientas más importantes con la que contamos en este momento es el desarrollo de seguros agrícolas, y en ese sentido está el tema de este nuevo esquema de seguros que se está usando en la agricultura y en otros sectores también a nivel internacional, que son los seguros paramétricos. Son seguros que no se activan como normalmente son los otros seguros, que hay que hacer, demostrar que ha habido el siniestro, pasar todo un proceso. El seguro paramétrico se activa en base a parámetros climáticos. Si llueve más de una cierta cantidad de milímetros, si es que hay tanto sobre ciertos números de días de sequía, inmediatamente se activan los seguros y se hacen las transferencias a las pólizas de los afectados. Entonces, de esa forma, por lo menos se reponen los costos de producción a los agricultores o también a los ganaderos, porque también hay seguros pecuarios, y les permite volver a invertir. Y por otro lado, también esto es muy importante para profundizar el financiamiento en el agro, porque uno de los grandes riesgos por los cuales la mayoría de instituciones financieras no les gusta prestar en el agro es justo por los riesgos climáticos. Entonces, de esta forma, la capacidad de repago también de una operación de crédito está más asegurada y el nivel de riesgo en el cual se califica a un agricultor baja y se vuelven sujetos de crédito. Entonces, de esta forma se cubren dos frentes importantes: el riesgo hacia el sistema financiero para tener más oportunidades de financiamiento y de crédito, y por otro lado también estar más protegidos ante una catástrofe climática como sería el Niño. María. Ministro, justamente hablando de todas estas atenciones que requiere el agro, un sector con el que siempre el Estado ha tenido una deuda muy grande. Usted hablaba el otro día de una transformación del sector agroproductivo nacional. ¿Qué implica realmente ese desmontar un sistema que en su momento no funcionó de la manera adecuada, que quizás favoreció a quienes no debía? ¿Qué es lo que ustedes encontraron y qué cambios concretos se aplican desde el Ministerio para garantizar que los beneficios le lleguen directamente a los productores, ¿no? A ver, uno de los cambios fundamentales que implica es salir de interactuar con dirigentes, con pseudo dirigentes, que finalmente muchos de ellos ni siquiera siembran la tierra, sino pasaban más un día alrededor del Ministerio de Agricultura buscando los privilegios y todo lo que se entregaba desde el ministerio desde el punto de vista clientelar político, a pasar a trabajar directamente con los agricultores, haciendo levantamiento de sus predios, dándoles asistencia técnica y seguimiento a sus cultivos en las diferentes fases, entendiendo sus diferentes necesidades, entendiendo también las características de los suelos en las diferentes partes del país y enfocando los apoyos en términos nutricionales, como son los fertilizantes, en términos de agroinsumos, también a cada zona. Este país es un país de nichos y la agricultura refleja eso. No podemos generalizar que en todo el país necesitamos tener tal insecticida para convertir tal plaga, sino son temas más específicos y más desarrollados en la interacción del día a día con cada uno de los campesinos y de la evaluación de sus condiciones agroclimáticas, de sus cultivos, de sus plagas, porque antes generalizadamente se entregaba insecticidas para cultivos que no tenían plagas insectiles, y lo mismo con los fungicidas y los hongos. Entonces, eso trata. Y por otro lado también, cuando hay una intervención como la que estamos haciendo para compra de arroz en cáscara, que es la forma como sale del campo, obviamente con las características
de calidad, de humedad, de impurezas que debe tener, que los pagos lleguen también directamente a los agricultores. No hay necesidad de pasar por ningunos intermediarios o dirigentes, sino directamente al agricultor que puso el esfuerzo, que cosechó, que trae a los puntos que tenemos contrato en este sentido para recibir, donde se hace un análisis objetivo de las condiciones de calidad del producto, tomando en cuenta que es un producto de consumo humano, que tenemos que tener todos los cuidados para que luego no se convierta en un producto que le traiga problemas a los consumidores. También que cumpla las condiciones para ser pilado en las diferentes piladoras y de esa forma tengamos también una cobertura a nuestra seguridad alimentaria del país, donde el arroz es producido por más de 80,000 familias campesinas, pero es consumido por casi todos los 18 millones de ecuatorianos que nos comemos casi un saco de 50 kilos de arroz por año. Entonces, tomando todos los cuidados, pero eso sí, enfocándonos que los beneficios, que las actuaciones del ministerio sean directamente con los agricultores. Ministro, Nanegal, el día de ayer veíamos con asombro realmente el tema de las inundaciones en esa zona. Una cascada fuera de control, ríos desbordados, terrenos inundados, llenos de lodo por todos lados, los agricultores poniendo parte de su producción en camiones, por otro lado los lecheros no pueden entregar la leche. ¿Era previsible o no esta situación, ministro? Conozco muy bien Nanegal, esta parroquia rural del Cantón Quito, ahí muy cerca de la capital. Lamentablemente ahí viene el tema de la falta de cuidado de las partes altas, de bloquear las quebradas, muchas veces con basura. Esto pasa a lo largo y ancho de todas las estribaciones de la cordillera, tanto hacia la costa como hacia el oriente. Yo creo que era un tema más local que se convirtió lamentablemente en una tragedia, pero creo que es parte del trabajo que también desde las diferentes competencias, incluida el Ministerio de Agricultura, debemos hacer en los campos. Hay que cuidar los cauces naturales de las aguas, no hay que bloquearlos, no hay que tratarlos de cambiar, porque la naturaleza finalmente reacciona y nos causa este tipo de desastres que finalmente con conciencia y con educación son prevenibles. Ministro, se refería usted en parte de lo que me comentaba a la compra directa de arroz, ¿verdad?, que se le está haciendo por parte del Estado a los pequeños y medianos agricultores. Esta fase se va a extender, entiendo, un mes más, además de que se han habilitado otros centros. ¿Cómo ha ido con ese proceso? Ha sido un proceso complejo, obviamente, porque al comienzo creo que no había la credibilidad de que se lo iba a hacer. Lo hicimos, se pagó en tiempo récord. Entonces, tuvimos una avalancha de productores ya registrados que venían. Entonces abrimos nuevos centros, abrimos nueva capacidad y estamos monitoreando día a día la cantidad requerida. Estamos en proceso de ampliar en la mayoría de sitios la capacidad para recibir y que tengan menos tiempo de espera también los productores en las afueras, pero va avanzando a buen ritmo, y también al mismo tiempo se están haciendo los controles en las piladoras privadas también para que se cumpla el precio oficial, que es lo que deberían pagar, y esta intervención va también en ese sentido, no solamente que el sector público pueda comprar dirigido a los pequeños productores de pagares directos, sino que toda la cadena también tenga con esta intervención el pago de precios más justos al producto que sale del campo. Ministro, en el tema agrícola siempre ha habido una especie de círculo vicioso, en el sentido de que cuando han habido estas catástrofes climáticas, salen los agricultores y le tocan la puerta al Estado y le dicen: oye, ayúdame, el bonito, etcétera, etcétera, pero nunca se ha tomado, por decirlo de alguna manera,
una política para que el Estado prepare a los agricultores. ¿Cómo puede un pequeño agricultor, más aún, cómo puede un pequeño agricultor prepararse con anticipación ante un fenómeno climático severo si muchas veces ni siquiera tiene acceso al crédito? Seguro agrícola, que recién lo están tratando de implementar, y de eso hay todavía quejas de que dicen que les llega tarde, malo nunca a algunos. O asistencia técnica permanente. O sea, en eso es lo que se está trabajando. El tema del crédito, está el tema del crédito 7x7, que ya se colocó los primeros 97, cerquísima a los $100 millones, a más de 9.200 beneficiarios. Se ha hecho una ampliación adicional de 100 millones adicionales para agricultores, ganaderos, y esta vez también para el sector pesquero, que tiene tantas necesidades de actualizar sus motores, sus embarcaciones, su tecnología para salir al mar. La idea es trabajar que la asistencia técnica y el crédito y la actuación tanto del Ministerio de Agricultura como del Ban Ecuador sean lo más cercanas posibles, que haya ese entendimiento de las condiciones de los ciclos de siembra y de cosecha, las zonas donde hay épocas de lluvia y épocas de sequía, la importancia de la inversión también en sistemas de riego para poder adaptarnos al cambio climático, y ir trabajando también con todos los productores en estos esquemas, que es básicamente las buenas prácticas agrícolas, que si es que están cerca de un estero, obviamente haya el desasolve de parte de ese estero, para que cuando crezca y llueva en exceso, por ahí se puedan evacuar las aguas. Es todo un tema de manejo coordinado con las otras carteras del Estado, con Ambiente, con el Ministerio de Infraestructura, con la Secretaría y la empresa del agua, para entre todos ir teniendo las condiciones ordenadas para que la afectación que siempre vamos a tener de estos shocks climáticos sea lo menor posible, y cuando ya realmente venga, tengamos la capacidad desde los seguros agrícolas también de reaccionar para indemnizar a los productores y que tengan la capacidad de volver a sembrar sus cultivos. Ministro, este crédito 7x7 que mencionaba también tuvo una ampliación reciente, ¿no?, de capacidad, un poco en el marco de lo que conversaban y que sostienen a veces los productores, que el principal problema para ellos sigue siendo el alto costo de producción, y en ese sentido requieren crédito, fertilizantes, financiamiento, en fin, una ayuda, ¿no? Sí, hubo una ampliación a 100 millones más. Estamos trabajando también con Ban Ecuador en desarrollar un crédito dirigido también al sector ganadero, donde ha habido una pérdida de más de 1 millón de cabezas de ganado, para repoblar los campos en nuevas inversiones ganaderas, enfocadas también en los ciclos de producción, tomando en cuenta que si uno arranca una operación ganadera, finalmente en los 3 primeros años todavía posiblemente no tenga ingresos. Entonces hay que tener los periodos de gracia y tener los créditos dirigidos para las necesidades y para los ciclos productivos de cada uno de los sectores. Ahora, ministro, el exministro y exbanquero Marcel Laneado, cuando fue ministro de Agricultura, él como zamorano hizo un estudio, un mapeo total de la vocación de la tierra en el Ecuador. Yo no sé si esto se ha tomado en cuenta, porque muchas veces tenemos aluviones, tenemos un sinnúmero de situaciones de sembríos en tierras para las cuales esa tierra no tiene vocación, y todo esto va mermando la consistencia de la tierra. Y se lo digo porque me contaba mi suegro, que hace más o menos 30 años fue cónsul de Italia acá en Ecuador, que trajo una misión italiana, y decía: el problema de ustedes en el tema de los deslizamientos de la tierra, y ya sea en carreteras o en el agro, es que están actuando en tierras jóvenes. ¿Se ha hecho realmente un estudio referente a esto, al tema de la vocación de la tierra, para dar permisos o autorizaciones de sembríos y negar aquellos sembríos que vayan, por lo contrario, a atentar contra la estabilidad de la tierra? A ver, primero mi colega Marcel Laneado fue uno de los grandes ministros y los grandes promotores del agro y de la educación agrícola en este país. En esa época realmente tenían condiciones bastante limitadas para poder establecer qué se debería sembrar dónde. Es casi imposible desde el Ministerio
Tal vez es lo que intentaron en los países socialistas, de tratar de planificar y autorizar qué se siembre dónde. Pero sí tenemos mapas agroclimáticos que se cruzan con las condiciones de los cultivos en todas las zonas del país, y podemos establecer si una zona es óptima, digamos, para producir café o para producir banano, es una zona de características intermedias o una zona marginal. Y eso lo que sirve es para guiar los productos que se pueden producir en esa zona. Pero más allá de que las características agroclimáticas del país en muchas partes permitan sembrar una variedad muy grande de cultivos, nosotros estamos convencidos que lo más importante es que los cultivos tengan mercado, y tengan un mercado sostenible, con los precios y también, por otro lado, con los costos de producción adecuados, para que quien siembre en esas tierras pueda tener una vida digna y pueda tener un negocio creciente. Entonces, esa combinación de tareas que los hemos venido desarrollando a nivel nacional, en algunas partes con una metodología muy exitosa de los japoneses que se llama SHEP, que es primero ver las condiciones, luego ver el mercado, luego hacer un cruce entre la capacidad de generar ingresos y los costos de producción, y también la planificación de las siembras para las diferentes necesidades de los cultivos, que puede ser desde un mercado pequeño en Riobamba, o un gran mercado internacional en Corea o en alguno de los países grandes del mundo. Entonces, el planificar, el tener ese plan de negocios que se usa en la ciudad con mucha más amplitud, también aplicado al campo, para que no solo por tener condiciones para producir trigo, sembremos trigo y tengamos una gran producción de trigo que luego no tiene mercado. Eso nos está pasando ahorita, y es la queja de muchos productores en el arroz, porque hay unos materiales súper productivos, con grandes características agronómicas de resistencia a plagas y enfermedades, que producen hasta 15 toneladas por hectárea. Pero esos no son los que le compran las piladoras y los que consumimos los ecuatorianos. Entonces, por más que las características agronómicas y las características genéticas del cultivo sean excelentes, si no hay mercado, no hay negocio. Y eso es uno de los temas que estamos trabajando sobre todo con los pequeños agricultores, que piensen como empresarios, porque ellos de ahí tienen que sacar su sostenibilidad económica, su sostenibilidad social y también la sostenibilidad ambiental. Y ahora, no nos olvidemos del tema pesquero. Miles de pescadores viven del día, me refiero a los artesanales, viven del día al día. Si la pesca disminuye por el cambio climático, sea el niño o la niña, por los cambios de temperatura, ¿qué mecanismos de contingencia económica tiene previsto el gobierno para este segmento? A ver, estamos trabajando intensamente con todos los segmentos de pescadores, desde los 60,000 pescadores artesanales que salen con su motor fuera de borda y tienen todavía un combustible de una gasolina mezclada con aceite subsidiada, mejorando sus tecnologías, su capacitación, sus redes de pesca. Este rato tienen un problema muy serio con una jaiba que ha aparecido, que está dañando sus redes. Estamos viendo los mecanismos para reemplazar esas redes. También trabajando con las otras pesquerías, que son los pescadores intermedios, que básicamente son los que alimentan nuestros mercados, como la Caraguay en Guayaquil, como San Roque en Quito, como muchos, y son la base realmente de la seguridad alimentaria, de la proteína de alta calidad que son los productos del mar. Estamos buscando mejorar también la infraestructura de los puertos pesqueros, trabajando para que ellos también tengan cadenas de frío y esquemas para guardar los productos, porque a veces se pesca mucho y no necesariamente eso se requiere en los mercados. Que transformen también sus productos de diferentes formas, empacados al vacío, con otras alternativas. En eso hay un trabajo muy importante con la FAO y con la cooperación internacional, sobre todo en las costas de Manabí. Y
También otro tema de mucha preocupación del sector pesquero pequeño y mediano es la seguridad, trabajando con el bloque de seguridad para darles condiciones en el mar y también en los puertos de mayor seguridad, que se ha vuelto un gran problema, pero sin descuidar también la gran flota industrial pesquera ecuatoriana, que es uno de los grandes generadores de divisas, de empleo, y también trabajando con la comunidad europea para levantar la tarjeta amarilla, que es una restricción que pone un freno al crecimiento de todo el potencial de la industria pesquera ecuatoriana. Ministro, hace más o menos 30 años la Marina estableció la obligatoriedad, entre comillas, de que las radios, la de comunicación, cada embarcación tenga una radio de comunicación que tenga un chip de geolocalización, un GPS, de manera tal que cuando aplastaban el botoncito el micrófono que se denomina PTT, cuando aplastaban el PTT, automáticamente que transmitían se subía la posición geográfica de la ubicación en GPS de esa embarcación. Y justamente me hago referencia a esto por el tema de la seguridad. Si están viendo los pescadores artesanales, perdón, que se acerca a una embarcación peligrosa y tal, al decir, ¿sabe qué? En el canal 16, que es el de emergencia, estoy siendo atacado, ya automáticamente sale la señal, ya sea por intervención aérea, marítima, lo que sea, puedan de alguna u otra manera también disuadir esta situación que están viviendo los pequeños pescadores artesanales. ¿Se ha hecho algo referente a aquello? Se ha avanzado mucho en esos sistemas de comunicación y de trazabilidad de todos los barcos de pesca, y también la comunicación con la Marina y todo el bloque de seguridad. Es obvio que se ha incrementado muchísimo la inseguridad en el mar, y la capacidad de respuesta, aunque se ha ido fortaleciendo, todavía es limitada. O sea, hemos visto más barcos, más lanchas, mucho más de infraestructura para justo responder hacia esas alertas de parte de la Marina, y eso es todavía un reto que hay que seguirlo trabajando, seguirlo fortaleciendo para que realmente los pescadores puedan pescar en paz. Ahora, ministro, ¿existe coordinación real entre el MAGAP, el INOCAR, el INAMI para poder visualizar toda la problemática que conlleva este tema cuando se presenta el fenómeno del niño o de la niña y tomar las prevenciones del caso? ¿Hay realmente política estatal sobre este tema? O sea, hay muchos entes de coordinación, pero obviamente yo creo que hay mucho trabajo y muchos retos por superar para tener una mucho mejor coordinación, comunicación, estar mucho más preparados en el caso que llegue un fenómeno como el niño dentro de las mismas instituciones estatales, y también hacia el sector privado y toda la población. Creo que se requiere avanzar mucho más en eso, y en eso estamos trabajando. Ministro, no me queda más que agradecerle por su participación. Hay muchas cosas por hacer. Ojalá que podamos ir trabajando una a una, porque al fin y al cabo, si todo esto se cumple, vamos a tener cada vez menos exabruptos en el tema del agro, en el tema de la ganadería, en el tema de la pesca. Muchísimas gracias. Sus palabras finales. Muchísimas gracias a ustedes, y estamos trabajando día a día para traer mejores días a este sector rural, donde se genera el 30% del empleo del país, y donde está concentrada la mayoría de la gente pobre, y donde se producen los alimentos para todo el resto de la población. Esa es la importancia de este sector, y por eso mi compromiso de día a día, trabajar con todo mi equipo para que mejoren las condiciones en el campo. Muchísimas gracias, muy buen día. Gracias.